mundo dominado por extremos, Honda creó el equilibrio perfecto. Un V4 rugiendo con elegancia, capaz de devorar curvas como una Superbike y cruzar continentes como una Touring. La VFR 750 no fue solo una moto, fue el golpe en la mesa de una marca que quería demostrar que se podía tener todo. Esta es su historia. En los años 80, Honda estaba en la cuerda floja. Tras el lanzamiento de sus primeras motos con motor en V, como la BF 750F, comenzaron a aparecer fallos graves de fiabilidad, desde árboles de levas que se desgastaban prematuramente hasta problemas de lubricación que dejaban a más de un fanático varado en la banquina. Para una marca obsesionada con la ingeniería impecable, esto era una vergüenza imperdonable. Así que en lugar de esconder la basura debajo de la alfombra, Honda hizo lo que mejor sabe hacer, redobló la apuesta. Nació entonces la BFR 750, una moto que no venía a competir, venía a dominar. Esta moto se lanzó en 1986, era el modelo RC24. Era una moto que no solo respondía a las críticas del pasado, las pulverizaba. Estaba equipada con un motor V4 de 748 centímetros cúbicos, heredero de la experiencia en competición de Honda, pero completamente rediseñado para ser indestructible. El detalle más exquisito, distribución por engranajes rectos, una solución técnica que eliminaba cadenas o correas para controlar los árboles de levas, logrando una sincronización precisa y un sonido mecánico que parecía sacado de un Fórmula 1 de los 80. Pero eso no era todo. La RC24 también estrenaba un chasis de aluminio perimetral, ligero y rígido, que le daba una estabilidad quirúrgica en curva sin comprometer el confort. Era una moto que podía ser deportiva, pero también cómoda, ideal para pegarte una escapada de 500 kilómetros y bajarte sin quejarte de la espalda. Honda invirtió tanto en esta moto, con materiales de alta gama y una producción casi artesanal, que vendía cada unidad con pérdidas. Sí, leíste bien. Honda perdía dinero con cada BFR 750F vendida, pero no le importaba. ¿Por qué? Porque esta moto no era un producto comercial cualquiera. Era una declaración de principios, era su forma de decir, podemos hacer la moto perfecta y lo vamos a demostrar cueste lo que cueste. El corazón de la RC24 era una joya de la ingeniería japonesa, un motor V4 a 90 grados de 748 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con 4 válvulas por cilindro y doble árbol de levas en cabeza, DOHC. Pero lo que realmente lo hacía especial y lo diferenciaba de casi todo en su época era su sistema de distribución por engranajes rectos. Este sistema reemplazaba las habituales cadenas o correas por una serie de engranajes metálicos que transmitían el movimiento con una precisión quirúrgica y un sonido absolutamente adictivo, un zumbido agudo, metálico y mecánicamente perfecto, como si estuvieras acelerando una F1 de los 80 con escape libre. ¿Y por qué tanto lío con los engranajes? Porque aportaban una durabilidad extrema, no se estiraban como las cadenas, no se rompían como las correas. Además, ayudaban a mantener la sincronización de válvulas sin variaciones a lo largo del tiempo, algo esencial para el rendimiento constante. Esta decisión de ingeniería, normalmente reservada a motos de competición como las RC de Honda, convirtió al V4 de la VFR en un motor legendario por su fiabilidad. A nivel de prestaciones, entregaba alrededor de 100 caballos de fuerza a 10.500 RPM, con una entrega lineal, suave, pero con carácter cuando subía de vueltas. El par máximo rondaba los 72 Nm, y lo más impresionante es que soportaba altos kilometrajes sin necesidad de abrir el motor. Literalmente, podías hacer 200.000 kilómetros si lo mantenías bien, y seguía sonando como el primer día. Era un motor adelantado a su tiempo, construido con obsesión por la precisión.
diseñado no solo para correr, sino para durar toda la vida. Pero si pensabas que la BFR 750 era lo más alto que Honda podía llegar, te falta calle, porque en 1987 la marca tiró la casa por la ventana y lanzó la BFR 750R RC30. Una moto que sí, llevaba BFR en el nombre, pero era otra cosa. Esto no era una Sport Touring refinada. Esto era directamente una MotoGP con luces y matrícula. La RC30 fue la sucesora espiritual de la UFR 750F, pero no estaba pensada para ir a trabajar ni para hacer turismo. Fue diseñada como una moto de homologación para competir en el recién creado Campeonato Mundial de Superbikes, y para eso Honda tenía que vender una serie limitada al público. El resultado, una máquina exclusiva, carísima y tan perfecta que parecía salida de un laboratorio japonés secreto. Tenía el mismo esquema de motor V4 de 748 centímetros cúbicos, pero con ADN 100% de competición, distribución por engranajes rectos, bielas de titanio, pistones forjados, chasis de aluminio ultraligero, monobrazo trasero para cambiar la rueda en boxes como en MotoGP, y todo hecho por HRC. Sí, Honda Racing Corporation. Casi nada. Solo se fabricaron unas 3.000 unidades y cada una costaba una fortuna. Pero quien tenía una RC30 no tenía una moto, tenía una pieza de historia, porque esta fue la máquina que ganó el primer Mundial de Superbikes en 1988 con Fred Merkel, arrasó en el TT de la isla de Man y dejó en ridículo a más de una Superbike italiana de la época. La RC30 no era una evolución, era un misil de carreras, legal para la calle solo porque las normas lo exigían. Una joya mecánica tan exclusiva que hasta hoy sigue siendo objeto de culto. Año 1990. Honda lanza la tercera generación de la BFR 750, la legendaria RC36. Y acá es cuando la cosa se pone realmente seria. Porque si la RC24 fue la redención, la RC36 fue la consagración. Fue el modelo que terminó de moldear la identidad de la BFR. Una moto que no era ni una deportiva extrema, ni una touring aburrida, sino una mezcla exacta de agilidad, comodidad y fiabilidad casi absurda. La gran novedad fue el monobrazo trasero, una solución técnica que venía de la RC30 y que, además de quedar hermosa, tenía una razón de ser. Permitía cambiar la rueda trasera en segundos, como en una moto de resistencia, y además mejoraba el acceso a la cadena y facilitaba el mantenimiento. ¿Práctico? Sí. ¿Tecnológico? ¿También? ¿Hermosa? ¡Ni hablar! El RC36 no era una moto para fardar en la puerta de un bar. Era una moto para cruzar Europa, tocar rodilla en los Alpes y llegar fresco a la cena en Viena. Todo con la misma máquina. El motor V4 era el corazón de la leyenda, un motor BB4 de 748 centímetros cúbicos, un bloque que Honda redefinió para esta generación. Seguía teniendo la gloriosa distribución por engranajes rectos, Gear Driven Cams, que eliminaba la correa o la cadena de distribución. Esto no solo lo hacía hiperpreciso, sino que le daba ese sonido metálico agudo, tan especial, que te hacía sentir que estabas arriba de un Fórmula 1 de los años 80. Potencia, 105 caballos, 10.000 RPM. Pero lo importante no eran los números, era la forma en que entregaba esa potencia. El motor era suave, lineal, lleno de par en bajas y medias, pero cuando lo estirabas, rugía como un demonio mecánico educado en Japón. Además, refrigeración líquida, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal a 180 grados y una fiabilidad que directamente raya en lo enfermizo. Hay motores RC36 que pasaron los 200.000 kilómetros sin abrirse jamás. Más cómoda, más refinada, más honda, la ergonomía también mejoró. El asiento era más mullido, los semimanillares estaban más altos y la posición de conducción te permitía hacer 800 kilómetros sin romperte la espalda.
Una Sport Touring en serio, no una excusa con carenado. En cuanto a la parte ciclo, chasis doble viga de aluminio, horquilla convencional de 41 milímetros ajustable y suspensión trasera ProLink con regulación de precarga. La moto ganaba unos kilos respecto a la RC24. Subía a unos 235 kilos en orden de marcha, pero el centro de gravedad seguía bajo y la geometría de dirección estaba tan bien pensada que parecía más liviana de lo que era. ¿Y cómo se comportaba? Era la moto que hacía todo bien. No era tan radical como una GSX-R 750, ni tan cómoda como una Pan European, pero podía seguirle el ritmo a una deportiva en curvas y después llevarte de viaje con tu pareja y 2 alforjas. La RC36 era una especie de unicornio japonés, una moto racional, emocional, fiable y divertida. Y en esa categoría nadie la tocaba. En 1994, Honda lanzó la última evolución de la BFR 750F, la RC36-2, y no escatimó en nada. Fue mucho más que un simple facelift. Esta versión final recibió más de 300 mejoras con respecto al modelo anterior, muchas de ellas invisibles a simple vista, pero cruciales en el funcionamiento general. No era un cambio radical, sino una refinación obsesiva, casi enfermiza, como si Honda quisiera dejar el legado de la BFR 750 grabado en mármol japonés. Para empezar, el chasis fue aligerado y reforzado, lo que mejoró la rigidez torsional sin aumentar el peso total de la moto. También se trabajó sobre el subchasis trasero, haciéndolo más robusto para soportar mejor el uso con pasajero y equipaje, sin perder la agilidad que la caracterizaba. El resultado fue una moto que seguía siendo cómoda para el día a día, pero que te permitía atacar una carretera de curvas con la misma confianza que una deportiva pura. La estética recibió una actualización muy marcada, con líneas más afiladas, doble faro delantero y una clara inspiración en la mítica Honda NR750, esa moto de pistones ovalados que parecía más prototipo que realidad. Aunque la BFR no compartía componentes con la NR, tomaba parte de su ADN visual, dándole una presencia imponente pero sobria. Esa mezcla entre elegancia y deportividad se convirtió en uno de sus grandes encantos. En cuanto al motor, el V4 de 748 centímetros cúbicos mantuvo la distribución por engranajes rectos, ese detalle técnico que la hacía sonar como una turbina de avión militar y que además garantizaba una fiabilidad y precisión mecánica muy por encima de la media. Se optimizó la carburación, se revisaron los árboles de levas y se hicieron ajustes menores en la gestión del encendido, mejorando aún más la respuesta en bajos y medios, donde esta moto brillaba especialmente. La transmisión se suavizó, el embrague se hizo más progresivo y hasta el sistema eléctrico fue reubicado para mejorar la distribución de pesos. Todo esto, sumado a suspensiones recalibradas y frenos más efectivos, daba como resultado una moto más equilibrada, más precisa y más adictiva de conducir. Muchos aficionados y expertos de la época, y aún hoy, consideran a esta última BFR 750F como la mejor BFR jamás fabricada. No tenía el VTEC de las 800, ni la electrónica de las motos modernas, pero todo en ella funcionaba como un conjunto armónico. Era la culminación de una filosofía de diseño basada en la fiabilidad, el equilibrio y el placer de conducción. Esta moto era el resumen perfecto de lo que Honda sabía hacer mejor: construir máquinas que no necesitaban gritar para ser escuchadas. Y esta versión final de la BFR 750F fue el susurro más potente de todos.
En 1998, Honda decidió dar un paso más allá. Después de despedirse de la legendaria BFR 750F, llegó su heredera, la BFR 800 Fi, también conocida como RC46. Y aunque en el papel parecía una evolución lógica, para muchos fue como cuando una banda de rock cambia de vocalista. Sí, sigue sonando bien, pero no es lo mismo. Lo primero que llamó la atención fue el cambio del motor. Aunque seguía siendo un V4 de 90 grados, ahora subía a 781 centímetros cúbicos y se modernizaba con la incorporación de la inyección electrónica de combustible. Esto permitió una entrega de potencia más lineal, una respuesta más precisa al acelerador y mejores cifras de consumo. Ya no había carburadores que ajustar con paciencia zen, sino sensores, EQ y ciencia. Pero la gran polémica no llegó hasta unos años más tarde, en 2002, cuando Honda lanzó la siguiente versión con el famoso, y para algunos, infame, sistema VTEC. Este sistema variaba el número de válvulas que funcionaban según el régimen de revoluciones. A bajas vueltas, 2 válvulas por cilindro. A partir de un umbral, normalmente 6.800 RPM, entraban en juego las otras 2. La teoría era simple: más eficiencia abajo, más potencia arriba. ¿El problema? El cambio de carácter era tan brusco que parecía que alguien te pateaba la espalda cuando activaba el VTEC. A algunos les encantaba, a otros les rompía la armonía que había definido a la BFR 750. Una moto de potencia suave, constante, predecible, casi zen. El VTEC la volvía bipolar, mitad monje tibetano, mitad hooligan inglés. Estéticamente también hubo una ruptura. La BFR 800 incorporó un chasis perimetral de aluminio completamente nuevo, más rígido y moderno, pero también más voluminoso. El monobrazo trasero se mantuvo, con ese look asimétrico tan característico, pero el escape pasó a ser doble y elevado, lo cual le daba un aire más deportivo, aunque generaba más calor y complicaba la vida a los viajeros con alforjas. En cuanto a equipamiento, empezaron a aparecer tecnologías que anticipaban la onda del siglo XXI. Sistema de frenada combinada, Dual CBS, control de temperatura por ventiladores automáticos y más adelante, incluso ABS en ciertas versiones. Era una moto avanzada, inteligente, pero para muchos también más fría. Y acá viene la nostalgia. Aunque la BFR 800 fue una gran moto, la BFR 750 dejó una sombra muy larga. Los puristas del modelo original, que aún hoy forman comunidades y foros alrededor del mundo, siguen viendo en la 750 la versión más pura, más equilibrada, más honda de todas, sin ayudas electrónicas, sin transiciones de válvulas, sin complicaciones. La 750 era artesanía, la 800 era ingeniería moderna. En definitiva, la BFR 800 representó una nueva etapa, más tecnología, más potencia, más refinamiento. Pero también marcó el fin de una era de motos construidas sin preocuparse por el coste, solo por la excelencia. La BFR 800 fue, y sigue siendo, una máquina fantástica, pero la conexión emocional que muchos sentían con la 750 era difícil de replicar. La BFR 750 no fue la más rápida, tampoco fue la más ligera, ni la más tecnológica, ni la más vendida, pero fue sin duda la más honesta. Mientras otras marcas se dejaban llevar por la carrera de los caballos de fuerza, por las modas de diseño o por la obsesión por el marketing, Honda hizo algo que hoy parece impensable: crear una moto sin pensar en costes, solo en hacerla perfecta, y lo logró. Cada engranaje, cada soldadura, cada tornillo de la BFR 750 fue puesto con una obsesión casi enfermiza por la calidad. Fue la moto con la que Honda redimió su nombre tras los fallos de la serie BF. Fue su forma de decirle al mundo: no vamos a dejar que el V4 muera, vamos a convertirlo en una obra de arte. El tiempo les dio la razón. Hay miles de motos en el mundo, pero pocas tienen la capacidad de hacerte sentir que fueron hechas para ti, no para un público objetivo.
Pocas te acompañan durante décadas, arrancando cada mañana como el primer día, recordándote que la confianza no se compra, se construye kilómetro a kilómetro. Hoy, más de 30 años después, muchas BFR 750 siguen rodando, algunas con más de 200.000 kilómetros sin haber abierto el motor, otras restauradas con amor por sus dueños como si cuidaran una reliquia familiar, porque lo son. Porque cuando te subes a una BFR 750 no estás simplemente andando en moto, estás montando sobre un pedazo de historia, una declaración de principios, un símbolo de una época en la que las marcas hacían motos para los que amaban las motos, no para los que solo miran fichas técnicas. Hoy vivimos en un mundo lleno de pantallas, sensores, modos de conducción y electrónica que lo hace todo por ti. Y sin embargo, esa BFR de hace 3 décadas, sin ayudas ni mapas ni modos, sigue teniendo algo que muy pocas motos modernas pueden ofrecer: alma. Porque la BFR 750 no fue la más ruidosa ni la más agresiva, fue simplemente la moto que Honda diseñó sin pensar en moda ni en presupuesto. Solo pensó en la perfección. Y eso, amigo, ya no existe. Y si quieres conocer a su gran rival, la Suzuki GSX-R 750, la legendaria Come 1000, haz clic en este video y nos vemos ahí.